Le decía que coincidentemente es el versículo 666, porque ese versículo dice que los discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ese número lo hemos relacionado con el anticristo porque la Biblia lo relaciona, porque la Biblia dice que es el número del anticristo y el número de su nombre. Pero obviamente tiene que ver con alguien que se aparta del Señor y que se pone en contra del Señor. Dice el versículo 67 que Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces quiero compartir contigo acerca de mirar a Jesús de una manera diferente, porque el mundo que conoció al Señor Jesús, caminó en medio de ellos, hizo milagros, manifestó su gloria, fue Dios mismo visitando la tierra, y sin embargo hubo quienes lo miraron de una manera solamente natural. Cuando yo miro las cosas de una manera solamente natural, me voy a perder obviamente lo espiritual. Y como el Señor, Padre de Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, ahí hemos sido bendecidos. Nosotros debemos de saber que necesito mirar las cosas de la manera como Dios las mira. Mirar al Señor Jesús como Pedro, porque Pedro reconoció, fíjese que hubo un grupo que se apartó, a causa de sus palabras se apartó, pero también hubo un grupo que se quedó a causa de sus palabras, porque dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Creer y conocer quién es Cristo Jesús. Si usted se pregunta por qué no toda la gente del mundo sigue al Señor Jesús, la respuesta es porque ellos lo miran solamente como un crucifijo ahí en la pared, sangrante, o lo miran como un personaje de la historia, o lo miran aún solamente como un profeta, como alguien que fue de Dios, pero murió y el día de hoy no está vivo. Pero cuando nosotros conocemos al Señor como alguien que está vivo, que sus palabras son palabras de vida eterna, que realmente nosotros vivimos por las palabras de nuestro Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos, hermano, en el mundo espiritual, ¿quién es Jesús? No mirarlo como la gente lo mira, repito, porque la gente lo puede mirar como una religión. Y ojalá tú no estés aquí en este lugar, en este momento, siguiendo a Jesús como una religión, sino como una persona que está viva, que te escucha, que realmente puede ayudarte, y que, repito, sus palabras son palabras de vida eterna, son por las cuales vivimos, son por las cuales nos alimentamos. Dice el capítulo 7, versículo 2, dice que la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Dice: porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Y dice: si haces esas cosas, muéstrate al mundo. Pero lo que sigue dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir que a veces, miren, nosotros tenemos que cuidarnos de la cercanía, del parentesco, de las cosas que hacemos a causa de lo que conocemos en lo natural. Porque cada cosa en nosotros influye o tiene fuerza sobre nuestra vida dependiendo de la manera que lo miremos. Es decir, que a veces lo natural nos gana. Me llamó la atención. Ahora sí voy a andar de chismoso. Me llamó la atención ahora que estuvimos en la enseñanza pastoral este lunes pasado, y compartía la palabra el apóstol de México, el apóstol de Chiapas, Arturo Garduño. Y él nos compartía cómo él se desanimó de caminar o de seguir asistiendo a la iglesia cuando él era oveja, porque su hermano era el pastor. Y su hermano lo regañaba, pero no lo regañaba como a los demás, lo regañaba como su hermano.
y lo regañaba fuertemente, y él se desanimaba porque no lo trataba como los demás, sino que le cargaba la mano más de lo normal. Y obviamente era el parentesco. Cuando él dice eso, yo también me acordé, por ejemplo, a mis hijos los regaño diferente a como los regaño a ustedes. A ellos les cargo la mano más todavía, porque son mis hijos, por el parentesco, por la cercanía. Y es que a veces la cercanía, cuando la miramos solamente en lo natural, entonces nosotros reaccionamos de acuerdo solamente a naturaleza. Un día, como nos contó la experiencia, lo regañó, pero tan fuerte y tan feo, y hasta con palabras vulgares lo regañó delante de la congregación, dijo él, que pues se desanimó, pero alguien le puso una profecía ahí al pastor, al apóstol, le dijo, así dice el Señor, mira bien cómo tratas a Arturo, se llama el apóstol que está ahora, mira bien cómo lo tratas, porque él es mi siervo y lo voy a usar grandemente. Dice, y él llegó y me regañó y me dijo, mira lo que tu esposa anda escribiendo, dile que no me ande escribiendo cosas así. Y dijo, mi esposa no escribió eso, esa no es la letra de mi esposa, y todo ello. Pero fíjese, mi hermano, que ¿por qué a veces Dios nos tiene que llamar la atención y decir, tienes que mirarlo espiritualmente, no carnalmente, no humanamente, sino que tienes que ver las cosas espiritualmente? Y cuando nosotros miramos las cosas espiritualmente, tratamos al Señor Jesús y a la gente de Dios, pero al Señor Jesús de una manera como lo que Él es, el Hijo de Dios, el escogido del Señor. Por eso ten cuidado con el conocimiento que tengas de una persona en lo natural. Tal vez es tu hermano, tal vez es tu hijo, tal vez es tu paisano, tal vez fueron juntos a la escuela, tal vez se robaron los mangos juntos, tal vez, no sé qué hicieron juntos. Pero ahora en Dios tengo que abrir mis ojos a lo espiritual. Cómo Dios mira las cosas, cómo Dios hace las cosas. Y entonces dice que sus hermanos, ni aun ellos creían en él. Versículo 6 dice que Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Entonces dice, subido a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido, pero el Señor Jesús no era conocido, o no debería ser conocido a la manera del mundo. ¿Por qué? Porque Él no era del mundo. Diga conmigo, no soy del mundo. Cuando digo no soy del mundo, es que no te voy a mirar, o no debes de mirarme o mirarnos como el mundo, sino mirarnos a la manera que Dios quiere que nos miremos. El Señor Jesús, repito, era el Verbo encarnado, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, caminando literalmente en la tierra de Israel. Sin embargo, la gente lo miraba en lo natural. Sus hermanos mismos no creían en él, no creían en lo que Dios tenía con él. Versículo 9 dice, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Galilea era un lugar reprobado por los judíos, para que de ahí saliera el Mesías. Era un lugar donde, no, ¿cómo de Galilea? ¿Por qué escogió Galilea? Nosotros debemos de buscar caminar con Dios y ser guiados por Dios. ¿Y qué tal si Dios te lleva a un lugar donde no se mire muy santo? Repito, si yo hubiera sido el Señor Jesús, yo hubiera ido al templo a buscar discípulos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, aquellas sectas que decían buscar al Señor. Pero él va a Galilea y va a ese lago, a ese lugar donde están los pescadores, donde no hay gente que esté orando, no hay gente que esté cantando, no hay gente que esté buscando a Dios. Sin embargo, Dios conocía el corazón. Dios conocía lo que cada uno es, porque realmente, mi hermano, lo que cada uno es, lo es desde antes de venir al mundo. Por eso cuando miramos a Jeremías, vaya conmigo a Jeremías capítulo 1, le dicen a él que desde antes de que lo formaran en el vientre de la madre, ya lo habían conocido. Por eso Pablo dice
Pablo dice, pero el que tuvo a bien llamarme desde el vientre de mi madre, desde ese lugar donde nadie lo conocía. Dice el capítulo 1, dice el versículo 4, vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes. Y dice, te puse por profeta a las naciones. Es decir, que hubo un llamado espiritual de parte de Dios sobre la vida de Jeremías para tener fuerza en su boca, para predicar, para llevar el mensaje de Dios. Pero humanamente era un hombre. Humanamente simplemente tenía las debilidades que un hombre tiene. Tenía, hermano, las carencias físicas que el hombre tiene. Porque el hombre tiene carencias físicas. Es decir, que si tú quieres alcanzar el techo de ahí del suelo, necesitas una escalera, porque el cuerpo, no importa que midas 9 pies de altura y brinques mucho, no le vas a llegar arriba. De cualquier manera, por las carencias físicas que el hombre tiene. Pero yo debo de ver el llamado de Dios y mirar las cosas espiritualmente. Dice ahí, sigue diciendo el versículo 6, que entonces dije a Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero él me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás. Y entonces le empieza a decir lo que él va a hacer con él. Diga conmigo, lo que Dios va a hacer. Yo debo de abrir mi corazón a lo que Dios quiere hacer. Dice que le da una palabra, le pone las palabras en su boca. Y dice el versículo 9 que entonces extendió el Señor su mano, tocó mi boca y el Señor me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Y entonces le dice, te he dado autoridad. Una buena palabra es, ¿qué autoridad tenemos el día de hoy en Cristo Jesús? Porque lo que los hombres no miraron cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra es la autoridad que Dios le había dado. La autoridad que Dios le dio. La autoridad, hermano, para traer muchos hijos a la gloria. La autoridad para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que no cualquiera podía morir por los pecados del hombre en la tierra. Simplemente decir yo soy el Mesías, yo soy el Cristo y yo voy a morir por los pecados de la humanidad. Si hubiera entendido el camino del Mesías. No podía. Al que escogió Dios fue al Señor Jesús. De quien esperaba el universo fue el Señor Jesús. A él le dio autoridad. Y dice el versículo 10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Por eso cuando uno recibe autoridad, uno debe de saber cuánta autoridad le dio a uno el Señor. Por ejemplo, están los hijos. Y los hijos, Dios nos dio autoridad sobre nuestros hijos. Sea que la ejerzas o sea que no la ejerzas, Dios te dio autoridad. Y en el día final, si el hijo tuvo un mal final, Dios no va a decir, bueno, el hijo fue culpable. Dios va a decir, no, el padre tuvo mucho que ver también porque a él le di autoridad. Y quizás el padre le dijo, es que no me hacía caso, no entendía. Y Dios va a decir, pero hijo, si tenía 5 años, si tenía 7 años. No me estás hablando de un hombre de 40 que no te hace caso. Estamos hablando de un niño de 5 años, de 7 años. Pero cada uno debe de saber la autoridad que le dieron. La autoridad en la familia. Un líder en la iglesia, autoridad sobre el grupo delegado. El pastor en la iglesia sobre la iglesia que le confiaron. Pero Jeremías dice que la autoridad fue sobre naciones y sobre reinos. Es decir que le dijeron, mira, Jeremías, tu autoridad no va a ser solamente en Israel, no va a ser solamente en Judá, no va a ser solamente en Samaria, en esos lugares. No, la autoridad que te doy es sobre naciones y sobre reinos. Y por eso usaba a Jeremías para enviar palabra a Babilonia. Usaba a Jeremías para enviar palabra a las naciones vecinas, porque Dios le había dado autoridad. A los ojos humanos él era solamente un hombre. Pero en Dios había recibido autoridad, y esa autoridad era, dice ahí, para arrancar y para derribar. ¿Sabe que por eso la palabra de la autoridad pesa en el corazón? Por eso. Es decir que el papá le prohíbe algo al hijo y el hijo siente la fuerza en el corazón. Ya cuando el hijo lo hace es porque se opuso a esa fuerza dentro del corazón.
pero siente la fuerza. Es decir, que si se lo dice otra persona, ni fu ni fa, no siente la fuerza. Es decir, que a ti te puede decir alguien más una palabra y no tiene la fuerza en tu corazón como tiene la fuerza la palabra del pastor. No, el pastor dijo esto. ¿Por qué? Porque Dios dio autoridad para que hubiera una fuerza en el corazón. Es como el matrimonio. Mire, si usted se enoja conmigo, no me hace mucho realmente, hermano. Porque Dios no puso esa autoridad ahí, pero mi esposa anda enojada y siento una fuerza, hermano. Siento como que, es que esta anda brava esta. Por ahí dicen que si quieren ver hogares felices, mantengan feliz a la mamá, a la esposa, porque de ahí depende todo. ¿Por qué? Porque Dios la puso. Y también cuando el esposo anda enojado, también la esposa se siente como que. Yo a veces he mirado que hay hermanas que yo veo que ellas mandan en el hogar, fíjese. Aquí no, allá en la luna. Allá en la luna. Digo, creo que en ese hogar es la mujer la que manda. Pero cuando el hombre se le pone fuerte ahí, entonces se calma y dice, no, a él no le parece eso, dice. ¿Por qué pasa eso? Por la fuerza interna, porque hay una autoridad de parte de Dios. Ahora, esta autoridad dice ahí que es para arrancar y para derribar. Eso me enseña que a veces las cosas primero hay que derribarlas. O sea que hay edificios que ya no vale la pena arreglarlos. Hay que derribarlos. Antes de construir otro, primero derríbalo. No, pero es más fácil si le ponemos un parche aquí, un parche allá. No, ya no. Hay que derribarlos. Hay que derribar eso que está mal formado. Ahora que estuvimos en Nashville, ahí el pastor Freddy Rivas nos hablaba acerca de cuando Dios forma. Y nos hablaba obviamente de Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dijo, Dios lo formó directamente. Y dijo, nosotros somos producto de que alguien nos formó. Es decir, que yo cometo muchos errores en el pastorado. ¿Sabe por qué? Con todo respeto a mi pastor, por culpa de él. Porque él me formó. Yo soy producto de lo que él formó. Pero hay otro problema. Yo estoy formando también. Cada uno tiene una formación. La formación pudo haber venido de los padres, del pastor, y estamos formando. Y él decía, Dios mismo formó a Adán. Pero también nos decía, hay quienes están mal formados. Y cuando alguien está mal formado, a veces hay que derribarlo completamente, destruirlo y empezar a formar algo nuevo, que fue lo que le mostraron a Jeremías. Cuando va ahí a la casa del alfarero y ve que el alfarero trabaja sobre la rueda y se le echa a perder la vasija que tiene en las manos. Y ve que de esa misma masa hace otra vasija según le pareció mejor al alfarero. Y dice, no podré hacer yo así con ustedes, casa de Israel. No puede hacer igual que el alfarero, porque a veces hay que deshacer primero. Hay que quitar. Porque a veces un parche aquí y un parche allá no funciona, mi hermano. Por eso el Señor Jesús dijo que solamente se echa vino nuevo en odres nuevos. Porque si se echa vino nuevo en odres viejos, el odre se va a romper. El vino se van a derramar y se va a echar a perder todo, tanto el vino como el odre. Por eso un buen consejo es déjate desarmar. Quizás estás armando un mueble que compraste en la tienda y cuando ya ibas a acabar ves que faltaba algo abajo, hermano. Desarmarlo completamente para volver a empezar. Pero es la única manera que quede bien. Puedes decir, no, así que quede ya, no importa, ya acabé. Siempre le va a faltar esa pieza. Siempre va a tener ese problema. Y puede ser que haya vidas en el evangelio que no quieren ser desarmadas y volver a ser armadas otra vez. Porque yo debo de mirar lo espiritual. Repito, Jeremías recibió autoridad sobre naciones y sobre reinos. Pero no solamente para arrancar y derribar, para destruir y derrocar, sino también para edificar y para plantar. Y entonces yo debo de reconocer la autoridad. También aplica al que se casa. Si la que se casa fue bien formada en su hogar, pues ya solamente hay que seguir construyendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si fue mal formada en su hogar,
Se tiene que deshacer lo que se armó ahí para volver a empezar. Y si permite que se vuelva a edificar, entonces va a haber un buen resultado. Pero no solamente funciona en la mujer, también en el hombre. También el hombre, ¿cuántas veces o cuántos varones llegamos con ideas equivocadas al matrimonio? Por ejemplo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Con esa mentalidad llegamos. Llegamos con la mentalidad de que a la mujer en la escopeta siempre hay que tenerlas cargadas y detrás de la puerta. Ese es nuestro pensamiento. Así llegamos. La mujer siempre debe estar cargada y la escopeta también. Y las dos siempre detrás de la puerta. Pero llegamos al Evangelio y el Evangelio nos enseña: ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Peor, nos dicen: ámense como Cristo amó a la iglesia. Ay, Dios santo. Eso está grave para mí, hermano. Pero estoy volviendo a ser formado. Pero tengo que mirarlo desde un punto espiritual. Porque si lo miro desde un punto natural, mire, desde un punto natural, me voy a acordar de lo que me hizo cuando era mi novia. De cuando estábamos recién casados. De hace 30 años cuando pasó esto. Ahí va a estar. Porque miramos las cosas en la manera natural solamente. Pero si lo miramos en lo espiritual, miramos lo que Dios quiere hacer. Nosotros debemos de mirar a nuestro cónyuge como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Platicábamos allá en Nashville y yo les decía: es que mi esposa era la última persona que yo miraba que fuera una buena pastora. Todas las demás podían ser buenas pastoras en una iglesia. Todas las demás hermanas en la iglesia, todas, menos mi esposa. ¿Quién se imaginaría? Ahora sí que ¿quién lo diría, mi hermano? Y ahora debo de reconocer: no, esta muchacha el Señor me la transformó completamente. Y yo reconozco que es una buena sierva de Dios. Y yo reconozco que realmente Dios la usa y que realmente Dios está con ella. Y entonces tengo que empezar a verla como una sierva de Dios, como una mujer de Dios que realmente es útil en el reino de Dios, es útil en el ministerio. Y entonces nuestros cónyuges debemos de verlos en lo espiritual. Porque si los miro en lo natural solamente, bueno, ronca mucho, ya se puso gordo. Estar gordo no es problema. Pero ya cuando nos miramos en el espejo y ya la gordura empieza a colgar, ahí uno dice: ay, Dios, ¿por qué? No hay problema. Yo siempre digo que no, el problema no es estar gordo, el problema es de qué estoy gordo. O sea, si estás gordito de comida saludable, pollo, salmón, hervido a la parrilla, aunque estés de 400 libras, estás sano. Pero tal vez no es el 400 libras. No es de salmón y pollo y verduras, tal vez de pizza, hamburguesas y shakes malteadas, pues, y todo eso. Entonces sí es problema. Tal vez no pese 400, tal vez pese 150. Pero puede ser que esté grave de la salud. O sea, el problema no es la figura. El problema puede ser la razón por la que tengo esa figura. Por eso yo no quiero salirme del tema, pero mirar las cosas espiritualmente. Y eso aplica espiritual también. Porque yo quiero estar lleno del Espíritu, de la palabra del Espíritu. Y entonces, Jeremías recibe autoridad. Se está acordando mucho del micrófono. Démosle el micrófono, por favor. Jeremías recibe autoridad. Recibe autoridad sobre naciones, sobre reinos. Ahora, vuela conmigo a Juan, porque dice que el Señor, habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10, 7, capítulo 7, versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: mire la confusión que el hombre tiene a causa de no mirar las cosas espiritualmente.
Por eso abramos nuestros ojos a lo espiritual. Dice el versículo 11, por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces la gente sin Cristo puede estar confundida a causa de mirar solamente lo natural. Si tú miras solamente lo natural, mi hermano, te vas a traer problemas espirituales porque no estás calificando desde el mundo espiritual. Pero cuando logras mirar en lo espiritual, por ejemplo, los hijos, honrar a su padre y a su madre para que les vaya bien y para que sean de largos días sobre la tierra. Tienen que verlo desde un punto espiritual. Esto sí funciona. Diga conmigo, sí funciona. Y también las cosas negativas que la Biblia enseña, también desafortunadamente también trabajan en lo negativo. Tengo que verlo desde el punto espiritual. Dice el versículo 25 que entonces algunos de Jerusalén decían, no es este al que procuraban matar. Y dice, y ved, habla en público y no le dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Ahora dice el versículo 27, sin embargo nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Entonces lo rechazaban por saber de dónde era terrenalmente. Ellos creían obviamente que era de Galilea y decían, de Galilea no puede salir algo bueno. Nosotros debemos de mirar en la persona la obra de Cristo Jesús, lo que Dios hace en la vida, porque realmente nosotros estamos en el evangelio porque Dios nos sacó ¿de dónde? No, a mí no me sacó de un monasterio, pues. Yo no era monje en un monasterio y de ahí me sacó Dios. No, ahí me sacó Dios del mundo. Y en el mundo, hermano, se hicieron muchas cosas negativas. En el mundo no se miraba la capacidad espiritual. Es decir, que cualquiera que me conocía en el mundo no podía decir, él lo miro con finta de predicador. No. Al contrario, era todo lo contrario. Jamás se hubiera imaginado una mente que un día íbamos a tener una predicación o una palabra de Dios en nuestra boca. Pero si lo miramos desde el punto espiritual, decimos, Dios puede. Diga conmigo, Dios puede. Dios puede. Realmente Él tiene el poder para hacer. Señor, lo único que necesito es entregarme a ti y esperar ver lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes llevar a cabo. Yo me maravillo cuando Dios me sorprende porque hace algo y hace en mi vida o a través de otra vida algo maravilloso, algo bueno, algo digno de alabar. Digo, Señor, te luces tú. ¿Por qué haces eso? Te luces, pero es por el poder de Dios sobre nuestra vida. Pero al Señor Jesús lo rechazaban porque dijeron, nosotros sabemos de dónde es este. Dice, cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. El versículo 28 dice que entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conoces y sabéis de dónde soy. Pero mire lo que dice, yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces lo importante es quién lo envió. Eso es lo importante. Ustedes me conocen, vosotros me conocen y saben de dónde soy. Pero dice, yo no he venido por mi propia cuenta. Es decir, que lo importante es quién lo puso. Al Señor Jesús, Dios lo envió. Salió de parte de Dios. Él vino y nació de una mujer llamada María. Fue engendrado por Dios en un vientre de una mujer y llegó a la tierra por la voluntad de Dios y se mantuvo en la voluntad de Dios y fue al bautismo en agua por la voluntad de Dios y Dios dio testimonio de él. Dios dijo, este es mi hijo amado. Y es que cuando Dios dice, este es. El hombre puede decir, no, ese no es, este es. Es decir, que cuando vamos a prevalecer contra la palabra de Dios, ¿cuánto vamos a prevalecer contra la voluntad de Dios? Otro buen consejo es, mi hermano, alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate. Di, Señor, lo que tú digas. Yo solamente permíteme abrir mis ojos para mirar tu obra en la vida de las personas, Señor. Porque ese es nuestro problema, no ver el testimonio de Dios
en la vida de las personas. Por eso le comentaba el testimonio de aquel apóstol de México. Porque aunque nosotros ya sabíamos que el que fue su pastor y tuvo el apostolado en la República Mexicana tenía un carácter fuerte, pero no sabíamos que hasta allá. No sabíamos hasta dónde se descontrolaba, que hasta palabras obscenas decía y regañaba delante de toda la gente. Y estoy hablando de regañadas demasiado exageradamente fuertes. Y es que a veces lo que nos impide es abrir los ojos y mirar lo que Dios está haciendo. Por eso, Señor, solamente permíteme abrir mis ojos al mundo espiritual. ¿Quién es cada uno? Primeramente, somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios. Es decir, que Dios vino a nuestro corazón, nos salvó, nos lavó y nos tiene en su camino. Somos hijos de Dios y vamos a una patria celestial. Yo doy gracias a Dios que cuando lleguemos al cielo, nuestros corazones van a estar limpios, hermano. Eso es lo que me da gozo, porque se imagina, llegamos al cielo, hermano, con el que fue nuestro apóstol o nuestro pastor y nos trató mal, y llegamos allá con resentimientos. Gracias a Dios que allá no más tristeza, no más nada. Como cuando José en Egipto le dijo a sus hermanos: no se preocupen, era parte del trato, era para lo que Dios quería hacer. Ya quedó en el pasado. Ahora gocémonos con lo que Dios ha hecho, porque vamos al cielo, vamos a la patria celestial y somos ciudadanos del cielo. Pero aquí lo importante es quién lo envió. Dice: ustedes me conocen, saben de dónde soy, pero dice: el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Dice: y yo le conozco porque procedo de él y él me envió. El Padre lo envió, el Padre le dio que él fuera lo que es. Él dijo: yo voy a hacer las cosas contigo. Por eso a veces cuando Dios nos da una palabra decimos: Señor, pero lo miro difícil. Pero Dios dice: yo tengo el poder para hacer eso contigo. Cuando Dios te da una palabra, simplemente créela, mi hermano. No pongas tus ojos en lo físico. No pongas tus ojos solamente en lo natural. Di: Señor, tú tienes el poder, yo creo en ti. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Y Él se agrada que le creamos por lo imposible. Por eso cuando Dios sacó a Abraham y le dijo: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Diga conmigo: le creyó a Dios. ¿Quién podía saber que sí le estaba creyendo? Solamente Dios. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dijo: este me cree. Por eso mire, la muchacha cuando se huye con el novio y el novio le prometió quién sabe qué tanta cosa, mi hermano, y aquella le creyó. Uno dice: pues aquella debe estar contento que la novia le creyó por lo menos. Yo conozco algunos que, como dicen en mi pueblo, son bien perreros, hermano. Eso quiere decir que son bien mentirosos. Y cuentan unas, hermano, pero ¿sabe qué me agrada? Que la esposa está por un lado y le cree todo al otro. Oh, no, dice mi esposo que él hacía esto. No, mi esposo dice que esto. Y yo digo: y lo maravilloso es que esta le cree. No todos sabemos que son puras mentiras, pero lo maravilloso es que esta le cree. Y es que alguien nos crea es bonito, mi hermano. Y cuando sacan a Abraham y le dicen: mira las estrellas, así será tu descendencia, nadie las podrá contar. Dice: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Hay que ver las cosas en lo espiritual. Para Dios no hay nada imposible. Dice el versículo 29: yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Así es que aunque ustedes sepan de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi pueblo, quién es mi papá, mi mamá, mis hermanos y a lo que me dedicaba cuando era niño, está bien, pero lo importante es quién me envió. Y ese que me envió es verdadero. Y yo lo conozco a él. Dice el versículo 33 que entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Y es que todo enviado tiene que regresar al que le envió. Eso es lo importante de una comisión. Si te dan una comisión,
Debes de saber que un día vas a rendir cuentas de esa comisión. Dios dio una comisión. En el Señor Jesús, Él lo envió. Y dice, y tengo que regresar al que me envió. Versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Ellos decían entre sí, ¿a dónde piensa irse? Que no le hallemos. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Versículo 36. ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y de donde yo esté, vosotros no podéis ir. Y es que les estaba diciendo, no siempre estaré con ustedes. Aprovechen el tiempo. Diga conmigo, aprovechar el tiempo. Mire, mi hermano, si supiéramos lo que tenemos, si supiéramos lo que somos, si supiéramos lo que es el que está con nosotros, aprovecharíamos el tiempo. Dice, ustedes han dicho, o he dicho, me buscaréis y no me hallaréis. Está diciendo, no siempre voy a estar con ustedes. No siempre, hay que aprovechar. Hay que comer, hay que beber, hay que sentarnos a los pies del maestro. Hay que recibir entre tanto que sea tiempo. Otro consejo, no te apresures. No te apresures, Dios te dijo algo, no te apresures. Deja que sea Dios el que lo haga. Diga conmigo que sea Dios el que lo haga. Porque a veces uno se apresura. Dios dice, te voy a levantar, serás mi siervo, te voy a usar en las naciones. Dile, Señor, solo dime cuándo. Porque si me aviento yo, ¿qué va a pasar? Que voy a llevar una descalabrada. Voy a topar con pared. ¿Y qué voy a hacer cuando tope con pared? Le voy a echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque no esperé el tiempo de Dios. Simplemente hay que aprovechar el momento. Dios te tiene en este lugar, aprovecha, crece, porque mañana solo Dios sabe dónde estarás, mi hermano. A veces donde uno no se imagina, ahí va a estar uno y yo quiero ser útil, yo quiero servir como aquel hermano que nos contó nos contó el pastor José Arriaga, que un hermano se fue para su país, Guatemala creo. Y allá empezó a predicar y se le juntó las personas, empezó a hacer iglesia. Y de allá le llamó y le dijo, pues necesitamos hacer Santa Cena, ¿cómo la hago? Y dijo, pues ¿qué no estuviste aquí? ¿No miraste cómo lo hacía yo? Tal vez decía, no, es que esa hora me iba al baño yo para no participar. Hay que aprender, mi hermano. Un problema es que nos apresuramos. Les decía el día miércoles, creo les decía, ¿cuántos quieren ser líderes? Y el líder se caracteriza por solucionar problemas. Y les decía, ¿quieres ser líder? Soluciona problemas. Si usted me preguntaras, ¿cuál es cómo se evidencia un liderazgo? El que resuelve problemas. Eso es todo. El que resuelve problemas, ese llega a ser el líder. Por eso el anticristo un día se va a manifestar y las naciones lo van a seguir. ¿Por qué lo van a seguir? Porque Él va a traer soluciones. Soluciones a conflictos mundiales. Soluciones a la economía. Él va a traer soluciones y la gente lo va a seguir porque un líder siempre es aquel que tiene soluciones. Simplemente soluciona problemas y el liderazgo está garantizado. Pastor, yo quiero ser líder en mi casa. Soluciona problemas. No, es que mi esposa es la que sabe. Pues entonces ella es el líder, I'm sorry. Tú eres la cabeza, pero ella es el líder. Ella sabe cómo arreglar los problemas con los niños, con los biles, con cualquier problema que se presente. Ella es la que va por delante todo el tiempo. Ella es el líder. Soluciona problemas y tú vas a ser el líder. Pero tú vas a ser la cabeza porque eres el hombre, amén. Nadie dijo amén. Soluciona problemas. Soluciona problemas. Es bonito cuando uno delega y si la persona no sabe hacerlo, uno va y le dice, mira, se hace así. Eso es lo bonito. Así se hacen las cosas. Ok. Entonces uno delega. En el hogar uno puede delegarle a la esposa muchas cosas. En la iglesia uno puede delegar muchas cosas en la iglesia. Pero a la hora que las cosas no funcionan, llegar y decir, mira hermano, las cosas se hacen así. De esta manera. El líder soluciona problemas. Ahora, no estaría siempre con ellos. Por eso deberían de aprovechar el tiempo. Por eso les decía, me buscaréis y no me hallaréis. Versículo 37.
En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y entonces yo me hice una pregunta: ¿de qué sirve una oferta si no se aprovecha la oferta? ¿De qué sirve saber y no actuar? Porque Él tiene una oferta. La oferta es: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Las mujeres saben para qué son las ofertas, ¿verdad? Van a la tienda y miran una oferta y dicen: no, es que es pecado no comprarlo, dicen. Pero ¿de qué sirve una oferta y no aprovecharla? ¿De qué sirve saber y no actuar? Yo debo de saber: Señor, yo quiero mirar esa oferta que estás haciendo. Si el mundo supiera la oferta de salvación que hay hoy en la tierra. Por eso la predicación no es otra cosa más que proclamar la oferta. Jesús está salvando, Jesús está sanando. Me gusta el lema de la iglesia cuadrangular, la iglesia del evangelio completo. O sea, así se llama no porque realmente tengan todo el evangelio, sino porque ese nombre le pusieron. La iglesia del evangelio completo. La iglesia cuadrangular, como base, tienen 4 columnas: Jesús sana, Jesús salva, Jesús bautiza en el Espíritu Santo y Jesús viene pronto. Ese es su lema de ellos. 4 columnas sobre la que descansa su denominación: Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza en el Espíritu Santo y Jesús viene pronto. Tenemos que ver la oferta. ¿Cuál es la oferta que Dios está dando el día de hoy? Bueno, Jesús salva. Si alguien está perdido, hay una oferta de salvación. Si alguien está enfermo, hay una oferta de sanidad. Si alguien no tiene el poder de Dios sobre su vida, Dios bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesús viene pronto. Él viene pronto a la tierra. Y entonces digo: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Nunca te has acostado pensando cómo está mi vida delante de Dios? No vaya a ser que a medianoche el Señor diga: tu hora ha llegado. Porque como alguien dijo: a mí me gustaría irme así, me acosté a dormir en paz y ya no desperté. Dicen por ahí que es la muerte de los justos, dijeron. Y no lo dijeron los cristianos, lo dijeron los del mundo. Yo estaba mirando una entrevista ahí del mundo y hablaron de una persona que murió de un infarto. Dice: es la muerte de los justos. Ahí me llamó la atención lo que dijeron. Tiene razón, ¿verdad? Se van rápido. Ni al hospital alcanzan a llegar siquiera. Mi mamá, como nos dijeron que partió, se iba a bañar, y cuando se iba a bañar le viene un dolor fuerte de cabeza, que me imagino que había sido un derrame, posiblemente un derrame cerebral, posiblemente. Se le vino un dolor fuerte de cabeza, iba a caer, y la sobrina que estaba ahí la alcanzó a agarrar. Llamaron al doctor que estaba a una cuadra, que viniera. El doctor vino y dijo: no, ya murió, ya se fue. La muerte de los justos, ¿verdad? Por eso yo, si quisiera, me dormí, y cuando me dijeron: el desayuno está listo, ya no hubo desayuno, sino que va a haber café. Porque de alguna manera nos vamos a ir. Si Cristo Jesús no viene pronto, de alguna manera nos vamos a ir. Ahora yo quiero completar lo que Dios tiene conmigo para aquí. Si Dios dice: yo tengo todavía otros 40 años para que prediques aquí, Señor, yo quiero cumplir esos 40 años y no me quiero ir antes, Señor. Pero debo saber que hay ofertas, y dice ahí que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, versículo 39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero ¿de qué sirve una oferta si no se aprovecha? ¿De qué sirve? Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Mire, versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Fíjese que su problema no era falta de conocimiento. Estaban en lo correcto, en el sentido de que sí sería de la descendencia de David y que sí sería de Belén. Pero era un conocimiento sin revelación, porque Jesús sí era de la descendencia de David y sí era de Belén.
Entonces era conocimiento sin revelación. Yo quiero revelación. Señor, yo quiero entender, yo quiero mirar. Si pudiéramos abrir los ojos en el mundo espiritual y lo que es cada uno, al chaparrito lo miraríamos grande, hermano, y al grande lo miraríamos chaparrito, porque está bajito de estatura, pero en el Señor es un gigante. Es un hombre de oración, es un hombre de guerra espiritual, es un hombre que predica la palabra de Dios, es un hombre que Dios usa poderosamente. Y el grandote que tiene ahí 7 pies de altura, tal vez lo miraríamos chiquito, hermano, porque en el mundo espiritual miraríamos la estatura que realmente cada uno de nosotros tiene. Por eso yo quiero abrir mis ojos al mundo espiritual. Porque, ¿sabe por qué? Porque voy a mirar a Jesús grande. ¿Cómo lo miraban los hombres en la tierra? No sé, 5'7", 5'8", 5'9", 6 pies. Pero ¿cómo era realmente el Señor Jesús? ¿Cómo era en esencia? La Biblia dice que cuando en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos, dice que aquellos glorificaban a Dios, pero dice que magnificaban a Dios. Diga conmigo, magnificar a Dios. ¿Qué es magnificar? Conocemos las lupas, ¿verdad que sí? ¿Conocen las lupas? ¿El vidrio ese? Magnifica. Amén. Magnifica las cosas. Dice que magnificaban a Dios. Wow, se les hizo grande, hermano. Inmenso. Me imagino que iba creciendo y gritaban: eres grande, eres poderoso, eres fuerte, nadie como tú. Porque se iba extendiendo el asunto, hermano. Porque se les abrieron los ojos al mundo espiritual. Yo quiero conocer a Jesús como es en el mundo espiritual. Por eso cuando Juan lo mira ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, él no lo mira de 5 pies, 6 pies o 5'7", 5'8". Dice el capítulo 1, dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu, versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Diga conmigo, en el Espíritu. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabe que lo miró como un siervo, como un ministro? Por eso dice, lo miré como al Hijo del Hombre. Y sigue diciendo que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Miró el sacerdocio que el Señor Jesús tenía. Una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como la llama de fuego, como llama de fuego. Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Sabe? Por ejemplo, la gente piensa que los cristianos deben de verse como pobres porque ellos no tienen una visión espiritual del Señor Jesús. Pero si el mundo mirara al Señor Jesús, ellos dirían: los cristianos deben de caminar como gente rica, como gente poderosa en la tierra, como gente bien vestida. Diga conmigo, bien vestida. Porque a veces llegamos a unas iglesias, por ejemplo, yo he llegado a algunas iglesias americanas, donde, mi hermano, es un relajo en la vestimenta, es un relajo. Estoy hablando que los de adentro, no estoy hablando de las visitas, estoy hablando de los de adentro. Unas sudaderas sucias, hermano, unos pantalones feos, unos tenis, creo que son los que llevan a trabajar, yo creo, ahí a las trailas, yo creo, me imagino. Y el peinado, pues ni se diga, ni se diga. Con un elástico de
de hacer ropa, pues, amarrado en el cabello ahí. Y uno dice, es que no tienen revelación de Dios. Porque el vestirse bien y el arreglarse bien para venir a la iglesia tiene que ver con la revelación que tienes de Dios, con lo que tú conoces de Él. Ahora, imagínate, mirar al Señor Jesús, dice el versículo 13, mirarlo vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Y entonces cuando yo miro a ese ser, Señor, esa revelación me hace que yo busque agradarte y darte honor y darte dignidad, Señor, a ti. Por supuesto, Dios mira el corazón. Diga conmigo, Dios mira el corazón. Y sobre todo los viernes que uno llega corriendo del trabajo, pues uno no tiene tiempo, ¿verdad? De prepararse para venir a la iglesia. Pero yo te haría una pregunta el día de hoy, día domingo. Amén. ¿Tú irías con esa ropa que traes puesta a una boda? Yo sí. Con la que traigo puesta, yo sí iría a una boda. Yo sí iría así como ando, exactamente como ando ahorita. Yo sí iría a una boda. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú irías? Si tú dices, sí, pastor, con esa ropa yo sí iría a una boda. O tal vez digas, sí iría a la boda de mi primo, que me caía re mal el hombre. Lo que digo es la revelación. También digo, por supuesto, que lo que Dios mira es el corazón. Amén. Por supuesto, por supuesto. Pero cuando miro al Señor, Él es digno. Él es todopoderoso. Y se nos están arreglando y preparando vestimentas espirituales para presentarnos delante del Señor. Porque ahí en el capítulo 22 de Mateo, cuando el Señor Jesús habla acerca de las bodas, está hablando obviamente del día final, cuando nos vamos a presentar delante del Señor. Y dice el capítulo 22, dice el versículo 11, que cuando el rey entró a ver a los comensales y vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Nos estamos preparando ropas espirituales, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a un encuentro con el Señor. Y el Señor no se va a presentar de mala manera, Él se va a presentar bien, mis amados. Él se va a presentar bien. Porque Él viene a un encuentro con sus santos, con los lavados por la sangre de Cristo. Ahora yo quiero tener esa visión. Señor, yo sé lo que tú eres. Yo sé que tú miras mi corazón. Yo sé que tú me conoces cuando ando en mi trabajo empolvado desde la cabeza hasta la planta de los pies. Un día fui a un trabajo de algunos de ustedes. Fui al trabajo por X razón. Y las hermanas estaban trabajando ahí empolvadas desde la cabeza hasta la planta de los pies. El problema es que yo nunca en mi vida las había mirado fuera de la iglesia. Siempre las había mirado maquilladas, arregladas y bien. Y cuando las miré ahí, yo no las reconocía. Realmente yo no las reconocía. Hasta que me hablaron, pastor. La hermana, no, nunca en mi vida la había mirado sin maquillaje, nunca. La primera vez que la miren sin maquillaje. Pero ahí donde estás así, empolvado desde la cabeza hasta los pies, Dios te conoce. Y Dios está contigo, amén. Dios está contigo, Dios está en tu vida. Y estamos preparando una vestimenta espiritual, porque un día vamos a llegar al encuentro con el Señor Jesús, amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Lo miro con ganas de darle un aplauso, pero como que no se anima. Pero Él es poderoso. Y tener visión espiritual es mirar cómo es Él. Por ejemplo, cuando Él se presenta en medio de la congregación, Él se presenta con regalos. Él se presenta con dones. Él se presenta
con algo para dar, con algo para bendecir. Y entonces cuando a alguien se le abre el mundo espiritual, dice: miré al Señor que andaba en medio nuestro y traía cadenas y traía pulseras para nosotros y nos las ponía. Y traía una bebida en un frasco brillante como oro, y de ahí sacaba y nos daba a cada uno. ¿Por qué? Porque se abrió el mundo espiritual. Se abrió. Señor, yo quiero tener esa visión, lo grande que eres tú. Y entonces está el Señor y Él está viendo que la gente tiene conocimiento pero sin revelación. Por eso ahí en Juan 7:42 ellos decían: no, el Cristo va a venir de la descendencia de David y va a venir de Belén, de la aldea donde era David. Y por eso el versículo 43 dice que hubo otra división. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Pero otra división. Creo que se me acabó el tiempo a mí hace rato, creo. Versículo 45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajiste? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? Hay otra versión que dice: fueron engañados, extraviados y enamorados. ¿También ustedes se enamoraron de cómo habla él? ¿También ustedes se enamoraron de la forma que hace las cosas? Pero fíjese que el Señor Jesús en el mundo natural era motivo de división. Por eso cuando te enfrentas al mundo, el mundo no te entiende. Y el Señor Jesús viene a ser causa de división allá afuera. Pero para los que tienen los ojos abiertos, que ese es el punto de esta tarde, mi hermano. ¿Cómo miro al Señor Jesús? ¿Cómo lo miro? ¿Lo miro como Dios lo mira o lo miro como el hombre lo mira? Les decía a los hermanos un miércoles les decía: es que los 4 evangelios es lo que el hombre vio en la tierra. Vio al hijo de María, vio a Jesús caminando aún en el mar. Los discípulos vieron a Jesús que llegaba a las bodas de Caná de Galilea, vieron levantar al paralítico, vieron resucitar un muerto, lo vieron crucificado, lo vieron que lo enterraron. Pero Pablo no miró eso. Pablo miró lo espiritual. Él lo que miró, lo que Dios estaba viendo, no lo que el hombre estaba viendo. Entonces los 4 evangelios es lo que el hombre vio, pero las epístolas es lo que Dios vio. Diga conmigo: lo que Dios vio. Pablo miró: Él es todopoderoso, Él es el Mesías, en Él tenemos salvación, en Él tenemos seguridad. Empezó a mirar lo que Dios miró, lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que los evangelios miraron es que los hombres lo estaban crucificando, pero Pablo miró que el pecador estaba siendo crucificado junto con él. Estaba ahí siendo crucificado, pagando, Cristo Jesús pagando por los pecados de toda la humanidad. Quiero abrir mis ojos al mundo espiritual, lo que Él es. Por eso, si la gente no te entiende, no busques que la gente te entienda. La gente del mundo, la gente que no tiene visión. Ellos le preguntaron a los soldados, a los alguaciles: ¿también se dejaron engañar? ¿También se dejaron enamorar? Y mira lo que dicen ellos: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dicen algo ahí: pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Y entonces, mis hermanos, lo importante es conocer a Dios, conocer a Jesús. Dios quiere que lo conozcas. Jesús quiere que lo conozcas, pero no como lo conoce el religioso. El religioso te va a poner una imagen de un Cristo crucificado. El religioso te va a mandar con una religión. Ve, métete a esta religión. Necesitas una membresía, necesitas ser parte de eso. Pero me llamó la atención el testimonio de Kenneth Hagin, cuando él dice que murió. Y él murió y miró que 2 seres espantosos lo agarraban y lo llevaban al infierno. Lo llevaban a un mundo de oscuridad y de tinieblas. Y dice: cuando ellos me levantaban, yo decía: Señor, yo le gritaba a Dios: Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo soy bautizado en agua. Y nada respondía. Y volví a decir: Señor, yo voy a la iglesia. Señor, me bautizaron en agua.
Y nada, no había respuesta. Hasta que clamó a Dios: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Dice, y Dios me resucitó, me trajo, me levantó de ese lugar de oscuridad y volví a entrar al cuerpo. Y cuando entró al cuerpo dijo: te confieso como Señor y como Salvador, como Señor de mi vida. Y es que, mi hermano, la religión solamente lleva una condenación. ¿Cuánta gente en el día final va a decir: yo iba a la iglesia, yo me bautizaron en agua, yo tenía una membresía de una buena iglesia? La iglesia pudo haber sido buena, la congregación pudo haber sido buena, pero se necesita conocer a Dios. Diga conmigo otra vez: conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcas, que realmente sepas quién es Él, lo que Cristo Jesús hizo por ti, lo que hizo por nosotros. Nuestra confianza no puede estar en una religión. No puedes confiar en que yo voy a la iglesia llamada Final de Rosario, Alabama, por eso soy salvo. Tú no eres salvo por venir a la iglesia llamada Final. La única manera que tú seas salvo es que Cristo Jesús te haya salvado. Es la única manera, que tú hayas recibido el sacrificio de Cristo por tus pecados. Y mire, mi hermano, va a ser más triste para el que oyó de la verdad y perderse que para el que nunca la oyó. Aún el Señor Jesús dijo que el siervo que sabía hacer lo bueno y no lo hizo va a recibir más azotes que el que no lo sabía. Por eso, ya que estás aquí, entrégate a Dios, entrégale tu corazón, confiésale como Señor y como Salvador. La Biblia enseña que si confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que el Padre, Dios Padre, le levantó entre los muertos, seremos salvos. No tengas la confianza en la congregación, porque la congregación no te salva. Te salva solamente Cristo Jesús. Ni siquiera tengas la confianza de que nunca faltabas a la iglesia. Tu confianza debe estar en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Diga conmigo: en lo que Él hizo, no en lo que yo hice. Por eso, si alguien está confiado en que no tomo, no fumo, no digo malas palabras y no ofendo a nadie, se va a perder, va a ir al infierno, porque su confianza está en eso. No tomo, no fumo, no digo malas palabras y no ofendo a nadie. Yo no tengo la confianza en lo que yo hice. Yo tengo la confianza en lo que Jesús hizo. Él pagó en la cruz del Calvario. Él es nuestro Señor. Dice el versículo 50 que Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: es que tú también eres de Galilea. Y es que su problema era Galilea. Ese era su problema. Yo lo conozco. ¿Qué cosa puede salir bueno de Galilea? Pero no. Dice ahí, respondieron, le dijeron: ¿eres tú también de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. ¿Y qué hicieron? Se fueron cada uno a su casa. Después del capítulo 8, yo trato de cerrar porque necesito cerrar. El capítulo 8 habla de cuando le traen a la mujer encontrada en el pleno acto del adulterio. Y ahí me revela cómo el Señor Jesús conocía al Padre, porque tenía la naturaleza del Padre en su corazón. Y cuando le dicen: encontramos esta mujer en pleno acto de adulterio, la ley nos enseña que hay que apedrear a estas mujeres. Y cuando le insisten en preguntarle, Él les dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Él estaba escribiendo ahí, seguramente estaba escribiendo la ley, y la ley los condenaba a ellos también. Y entonces después, en el versículo 10 dice que se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Y entonces me enseña la naturaleza de Dios. Diga conmigo la naturaleza de Dios. Versículo 12, termino con eso. Pasa el grupo de alabanza. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo mira las cosas? ¿Cómo mira las cosas? Ellos tenían un problema con Galilea. Ellos pensaban que Él venía de Galilea. Sabemos de dónde viene y de dónde es. Tenían un problema. No tengas problema. ¿Con quién es? Repito, a veces nos cuesta reconocer al familiar. A los padres nos cuesta reconocer a los hijos, lo que Dios puede hacer con los hijos. Cuando este apóstol habló de cómo lo maltrataba a su hermano, porque era su hermano.
Y yo dije, también maltratamos a los hijos también. Porque como son nuestros hijos, también les damos su regañada, también a veces le llamamos la atención más de lo normal. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque a veces carecemos del conocimiento espiritual de lo que Dios tiene con cada persona. O con tu esposa. Tal vez la tratas con la punta del pie. O a tu esposo, porque también he escuchado a mujeres allá en la iglesia de la Luna que también tratan mal a su esposo. Lo tratan con la punta del pie, lo menosprecian delante de la gente y no saben que es un hombre de Dios. Si tan solo se nos abrieran los ojos en el mundo espiritual, si tampoco miráramos como Dios mira. Señor, te doy gracias y te bendigo. Te doy la gloria. Te doy la gloria. Te doy la gloria. Sí, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo a ti, Señor.